Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Regreso. Aquí estoy para acompañarlos en un momentito, un rato de opinión y de actualidad. Días atrás, recordarán, uno de los temas que habíamos tocado era acerca de, en el marco de si el gobierno se pegaba tiros en los pies o no y si se podía gobernar por decreto. Bueno, precisamente cuánta fuerza parlamentaria tenía o no la Libertad Avanza, o en todo caso el propio presidente Milei. Bien, esta semana, estos últimos días, más que esta semana, el Congreso ha sido el epicentro de la actividad política. También habíamos o había planteado si iba a ser posible en esta nueva forma de ver o de analizar la política y de llevar adelante la política del propio gobierno, si con los decretos alcanzaría o no, y acaso cuánto le jugaría en contra perder a propios legisladores, ¿verdad? En el Congreso, ya sea porque decidieron abrir sus propios bloques, porque se abrieron por distintas razones, o los mismos expulsados. Bueno, esto y con lo que viene sucediendo abre un interrogante o un planteo, si se quiere, de alguna forma, que muchas veces está en discusión en nuestro país y que tiene que ver con qué. Tiene que ver con esto de a quién le pertenece la banca en el Congreso, al legislador o al partido. ¿Algún constitucionalista en la sala que nos lo pueda responder? Porque claro, bueno, si no tenemos el constitucionalista y nos vamos a la Constitución, nos vamos a encontrar con un dato preciso y claro. Siempre es bueno, en todo caso, remitirse a la propia Constitución Nacional. Y cuando esto lo ponemos en contraposición con la mismísima realidad, nos encontramos con escenarios distintos, que son tan distintos no solo en el ámbito del Congreso, sino que son como tantas cosas distintas de lo que dice la teoría y lo que dice la práctica en la vida institucional de la Argentina. Bueno, vamos por partes. En la Argentina, en el Congreso, la banca es considerada personal del diputado o senador, no del partido. Esto significa que si un legislador electo decide cambiar de partido, algo que lo hemos visto muchas veces, o abandonar el bloque, o hacer un monobloque, ¿se acuerdan la famosa borocotización? Y bueno, de hecho, ahora ha ocurrido con propios legisladores de la Libertad Avanza. Bueno, él mantiene, ese legislador mantiene su banca. La Constitución argentina establece que los legisladores representan al pueblo y, en este caso, a los diputados, estamos hablando concretamente, y no están sujetos a mandatos imperativos, lo que implica que tienen independencia en el ejercicio del cargo. Este sistema, ¿qué es lo que busca? Bueno, garantizar precisamente la autonomía de los legisladores, aunque en ocasiones genera debates como los que estamos viviendo hoy en día acerca de si es o no traición a la plataforma política bajo la cual fueron elegidos. Vimos lo que pasó luego de la aceptación en el Congreso del veto a la ley previsional que el mismo Congreso había sancionado en forma favorable. Ahora nos vamos a detener en eso porque realmente tiene una particularidad interesante para analizar, más allá de si la ley era correcta, más allá de si el veto era correcto. Digo, en cuanto a las formas y al funcionamiento. Bueno, ya con la Constitución en la mano, el artículo que establece la independencia de los legisladores, de los que recién le comentaba, es el 67, inciso 2, y el concepto de banca personal,
que deriva del artículo 38 y del principio de que los legisladores no están sujetos, como les decía, a mandatos imperativos. Bueno, en este caso, el artículo de la Constitución que más directamente refleja este principio es el 72, que dice lo siguiente, y aquí cito a la Constitución Nacional misma. Los miembros del Congreso prestan juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo conforme a lo que prescribe esta Constitución. Ningún miembro del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. Este principio de independencia está implícito en la idea de que los legisladores, entonces, reitero, y en el caso de los diputados, representan al pueblo en su totalidad y que no estaban sujetos a esos mandatos imperativos. Lo que a priori garantiza que una vez electos mantengan su banca independientemente de los cambios partidarios. El artículo 38 de la Constitución también es relevante al mencionar el rol de los partidos políticos en el sistema democrático, pero no impone la obligación de que los legisladores mantengan su afiliación al partido. ¿Qué dice el artículo 38 concretamente? Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución que garantiza su organización y funcionamiento democráticos. La representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Esta disposición refuerza entonces el carácter democrático de los partidos, pero no liga necesariamente al legislador con la banca obtenida a través del partido. Esto es lo que dice la teoría, esto es lo que dice la letra clara y concisa de la Constitución, pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica hemos asistido a lo largo de la historia a escenas de legisladores que se escinden de su bloque partidario y que forman un monobloque o forman un interbloque, pero que siguen allí. Lo primero que se plantea entonces, y es muy común entre los que somos de a pie, de decir, pero bueno, yo te voté por el partido X y resulta que vos ahora te fuiste o te voté por el partido A y te fuiste con el partido Z a la otra punta. Bueno, la Constitución es clara en eso. Y claro, surgen entonces las discusiones de traición, este término que se empleó, recordarán y mencionaba lo de la borocotización, ¿se acuerdan? Por Borocotó, cuando fue legislador, y abre un interrogante que muchos nos planteamos de decir, bueno, y cuando votamos, ¿qué estamos votando? ¿Estamos votando al legislador o estamos votando al partido? Porque el legislador va por el partido. Recientemente, el Senado le dio la media sanción faltante, ya tenía media de diputados desde el 2022, a la utilización de la boleta única en las elecciones. Esto es, en una gran lista, una gran sábana, una gran planilla, todos los candidatos, todos los partidos, y a grosso modo, ¿no? Lo comento. Vos en un casillero vas a decir, quiero los diputados de este partido, quiero los senadores de este partido, voto para presidente, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Seguís votando partidos, están enlistados. Algo más cercano, se me ocurre pensar, puedo estar equivocado, pero algo más cercano a mantener la independencia del legislador del partido y que su banca sea tal y como tal, es si la elección pudiera ser nominal, es decir,
que vos tengas la lista de quienes se postulan para ser diputados, de quienes se postulan para ser senadores, de quienes se postulan para ser presidente, y que vos marcaras y armaras tu lista. Y me gusta de tal partido, de la pero me gusta el del B, aquel, porque, no sé, coincidís por su forma de presentar las temáticas políticas, por las razones por las que sea. Claro, esto, a priori, uno si lo analiza así, dice a los partidos políticos no les conviene, porque entonces, que es también otra de las grandes cosas que escuchamos y que en realidad tenemos asimiladas como ejercicio democrático en nuestro país, es yo voto al partido, el que sea, por convicción, por tradición familiar, por la razón por la que sea, independientemente de los nombres. Y hay gente que no me gusta que va en las listas, pero también los estoy votando. Y es la otra discusión de la famosa lista sábana, ¿no? Tenés al primero y al segundo que conoces y detrás tenés, no sé, media docena, una docena, dos docenas de legisladores que no sabes quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué trayectoria, ni qué antecedentes, y lo que es, en todo caso, más importante, cuál es su pensamiento. Digo, si los legisladores se votaran nominalmente e individualmente, esto no les serviría a los partidos para hacer esa fuerza partidaria parlamentaria. Y tal vez a muchos candidatos individualmente tampoco les convencería, si bien tienen el beneficio de que la banca les va a pertenecer y que la banca va a ser suya independientemente del partido, porque sin la estructura del partido quizás no llegan a ser electos y no llegan a ocupar su banca, esa banca. Entonces, claro, entramos en un juego como de doble interés, ¿no? Como de doble puritanismo. Cuando se producen las separaciones de los bloques, las decisiones, las renuncias, las expulsiones, y no, tenemos la Constitución en la mano que dice que esto puede ser así y que lo avala. Pero cuando de partidismo se refiere, no, momentito, usted, señor Pérez, llegó a ser legislador por el partido tal o cual. Entonces tiene que responder al partido. Y hemos también asistido a innumerables discusiones en el Congreso en la que diputados han dicho, mira, me acuerdo un caso, el de Pichetto, creo que fue cuando la 125, que nos tuvo en vilo a todos, decir, bueno, sí, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero no soy un libre pensador. Pertenezco a un partido, pertenezco a una banca que es de un partido. O sea, está manifestando algo que la Constitución dice todo lo contrario. Y que en ese momento dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo que votar a favor de esta ley, que era la resolución, si no me equivoco, fue en la votación de la resolución 125 de las retenciones al campo. Y bueno, y después sobrevino también la polémica cuando desempató Cobo, que era de la misma fuerza política y el famoso voto no positivo. Bueno, aquí hay que tener también en cuenta, y sobre todo porque otro de los temas que vienen a colación y a discusión en estos días tiene que ver con el presupuesto nacional. Antes de entrar derecho en el presupuesto nacional o en el tema del presupuesto, bien vale el ejemplo de la ley más importante que sanciona cada año, o que debiera de sancionar cada año, el Congreso de la Nación, y que es la ley de presupuesto. Algunos la llaman la madre de las leyes, el tronco central de la minuta de lo que va a ser el ejercicio de un gobierno. Y esto es inevitable, o debiera ser inevitablemente todos los años. Hemos sido testigos también, a lo largo de la historia, de desaguisados de congresos que no han votado el presupuesto, y uno dice, es inconcebible que el Congreso no le vote, ni siquiera sin modificaciones. Yo no digo que lo vote tal cual. Para eso funciona el Congreso y para eso funcionan las cámaras.
y podrá introducir modificaciones, y ya conocemos cuáles son los mecanismos, pero el presupuesto es una herramienta que necesaria e ineludiblemente se le debe de otorgar al gobierno de turno. Ahora, en esto de los legisladores y los partidos y las bancas, mirá qué piola o qué mejor ejemplo que el del presupuesto. Porque hay otro concepto que obviamente la gran mayoría lo conoce y lo entiende, hay otros que no. Lo más grave es que hay otros dentro de la política que no lo entienden. Y que es el funcionamiento de la Cámara de Diputados por un lado, y qué es lo que representa, y por el otro lado, el funcionamiento de la Cámara de Senadores, y qué es lo que a su vez ésta representa. Los diputados representan al pueblo, ¿sí? Al pueblo de la nación. A vos, a mí, a todos. El que vos hayas votado. Y aún así, si vos votaste por un partido, por una lista, y a quien vos votaste no llegó a ocupar la banca, quienes están en el Congreso invariablemente te están representando tus intereses. Por el otro lado tenés la Cámara de Senadores. Los senadores no nos representan a los ciudadanos, no representan al pueblo de la nación, representan estados, representan a las provincias y deben de velar y deben legislar en función de los intereses y las necesidades de esos estados. ¿Y por qué decía que es bueno el ejemplo para explicar esta diferencia que la mayoría del mundo lo sabe y lo entiende, pero que aún sin embargo hay muchos que no, y que lo más grave es que dentro de la política no lo saben, siendo diputados, siendo senadores o siendo dirigentes políticos? ¿Por qué es bueno el ejemplo del presupuesto? Bueno, porque supongamos un presupuesto X, no importa el gobierno, no importa su contenido, estoy yendo a lo conceptual. El presupuesto puede incluir una serie de normas, de reglas, ¿sí? De asignaciones de partidas que pueden tener un impacto positivo o busquen tener un impacto positivo en la vida de la gente. Ya sea esto a través de lo que es la parte impositiva, los impuestos, que es el Congreso el único que puede modificarlos, puede ponerlos o puede sacarlos, ya sea de programas de ayuda social, bueno, algo que directamente afecta a la gente, ¿ok? Entonces una ley te dice, bueno, a partir de, lo que pasa es que no quiero poner un ejemplo muy, muy concreto para no tergiversar la explicación del concepto. Pero no sé, a partir de mañana, algo que podría haber sido, ¿no? Por ejemplo, con la movilidad jubilatoria. Las jubilaciones eran tanto, o las asignaciones familiares eran tanto, y entonces, claro, lo sanciona la Cámara de Diputados, le da media sanción y pasa al Senado. El Senado podría introducir modificaciones, con lo cual volvería a la Cámara de Diputados, o podría votarlo tal cual. Pero a este punto quería llegar. Según cuál sea la norma, y aun cuando ésta fuera beneficiosa para el hombre común, para el hombre de a pie, para el ciudadano, y que su diputado lo votó, de pronto podría no ser una medida tan acertada para una provincia. ¿Por qué? Y porque ponga en juego sus finanzas, porque ponga en riesgo su economía, porque la realidad de una provincia dista mucho de la realidad de otra, y entonces lo que se supone que es una condición de igualdad para un ciudadano, no importa en qué parte del país viva, el senador podrá decir, no, bueno, pero mire, en mi provincia el escenario es otro, los recursos que tenemos no son los que tienen tal o otras provincias más importantes en términos de recursos. Entonces, el Senado, y aún siendo del mismo partido, vamos a poner el partido, no sé, blanco, en que en Cámara de Diputados
aprobó esa ley o ese punto del presupuesto, cuando llega al Senado, el senador del mismo Partido Blanco puede decir, sí, no, para la gente es muy lindo, pero la provincia esto no lo puede afrontar. Y tiene, claro, por sí, por su función, la obligación de velar los intereses por la provincia. Y podría, y está bien que lo haga, digo, está bien porque está permitido, a eso me refiero, a que de pronto no vote en igual sentido. Y vas a decir, no, pero ¿cómo? El mismo Partido Blanco me votó a favor en diputados y me votó en contra en senadores. Y sí, porque frente al mismo punto, frente al mismo inciso, frente al mismo artículo de una determinada ley, esto favorece a la ciudadanía, pero puede perjudicar a un Estado provincial. Y a priori, digo, no se podría votar en contra, por un lado de la ciudadanía, porque te están representando y tienen que votar a favor tuyo, y por otro lado, tampoco podrían votar en contra de los intereses de las provincias que representan. Ese es un ejemplo concreto de la división y las funciones de las cámaras y cómo un mismo partido podría tener dos visiones diferentes. Ahora, lo que ocurrió los otros días fue algo insólito realmente, ¿no? Porque en la misma Cámara que vota una ley previsional, ¿sí? Y que dice a partir de ahora las jubilaciones van a ser así, 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 el gobierno que ya había anticipado bajo esas condiciones y que no va a tener financiamiento y que va a aumentar el gasto público y el déficit, y todas las explicaciones que pudo haber dado, que dice, sí, es declarativamente hermoso, ¿no? Pero impracticable, entonces lo veta. El mismo mecanismo de la democracia hace que esa misma Cámara de diputados que sancionó la ley tenga que rever el veto del presidente, ya sea dejarlo firme o dejar firme la ley. Es decir, señor presidente, el veto. Esto, por supuesto, con la cantidad de votos necesarios que se precisen para ese momento. El tema es que acá hubo legisladores que votaron la ley a favor y que después votaron a favor el veto. Un mismo legislador votó dos veces en dos circunstancias diametralmente opuestas. Y ya no importa el partido cuál sea. Y aquí volvemos al punto del principio, ¿no? Entonces es donde eso que parece tan claro, blanco sobre negro, que dice la Constitución, de que la banca es del legislador y que éste es independiente para sancionar las leyes y que no debe ser coaccionado y que no debe ser, ¿cómo es?, limitado en sus funciones ni obligado a, resulta ser que dice, bueno, entonces yo ahora sí estoy a favor del veto, pero hace nada, 2 horas estabas a favor de la ley. No estoy abriendo juicio de valor si la nueva fórmula previsional, la nueva ley previsional, era la adecuada o lo correcta, porque no ese es el centro de lo que quiero plantear hoy. No estoy diciendo si el veto está bien o mal, porque tampoco es el centro. Lo que estoy hablando es de cómo vemos que algo aparentemente funciona, pero que no está funcionando bien. ¿Y qué es lo grave de esto? Que vos, yo, todos como ciudadanos, ¿qué garantías tenemos del funcionamiento del sistema en una forma adecuada? Si vos hoy me votás una ley a favor y 48 horas después me votás el veto. ¿Qué referencia tiene el ciudadano? ¿Qué referencia tiene el votante? Después por otro carril corre, ¿no? Como pasó con los radicales, bueno, lo suspendemos entonces, porque algo que no debiera de poder ocurrir, según lo que leíamos recién y que expresamente lo dice la Constitución Nacional. Pero convengamos que dejando de lado el juicio de valor de lo beneficioso o pernicioso de la ley, y lo mismo con el veto, yo tengo una persona que levanta con una mano para votarla y levanta con la otra mano para vetarla. La misma persona. Es realmente increíble.
Y se contrapone contra el ejemplo que te decía antes, que un partido puede votar algo a favor en Cámara de Diputados y en Senado no, porque, bueno, los intereses de la provincia así lo requieran. Y creo que para el ejemplo de la sanción de un presupuesto es el que más valía para mostrar cómo pueden variar los intereses para los ciudadanos o para los estados provinciales. Ahora vamos al presupuesto. También aquí yo no tengo todo el presupuesto como para hablar con la autoridad suficiente, decir esto está bien o esto está mal, este punto es aceptable, este punto no es aceptable, mira lo que pasa con la educación, mira lo que pasa con la salud, que hay muchas cuestiones también que en la rapidez del discurso político, muchas veces populista y demagogo, se manipula ya no la verdad, la realidad. Vos dirás, es lo mismo. Bueno, prefiero ponerlo en términos de realidad. No porque la educación pública, dirá alguien, por ejemplo, con lo que fue el veto también a la ley de financiamiento universitario. Y por otro lado, por primera vez a un presidente le vetan una ley que era la de financiamiento de los servicios de inteligencia. Todo ocurrió en nada, en días, en horas, justo cuando hablábamos los otros días de si se podía gobernar o no por decreto, y que en esta nueva era, ¿sí?, parecía ser que todo era posible, y tan posible como que se votara una ley y también se votara el veto de la misma ley. E insisto, no paramos de sorprendernos. En cuanto al presupuesto, que es otro de los temas que ha ganado preponderancia, sin ser economista y sin meterme directamente o puntualmente en el presupuesto, pero sí algunos puntos, como ser común, como vos, como cualquiera de los que estamos compartiendo esta charla, se me ocurre por lo menos revisar algunos aspectos. Y lo primero que quería revisar era los términos presupuesto y balance, que son, en el ámbito financiero, son términos complementarios. Los dos, un presupuesto y un balance, ofrecen una visión de una situación económica determinada. Pero, claro, desde perspectivas distintas, aunque complementarias. El presupuesto es una proyección, ¿sí? Es una proyección futura que estima ingresos, que estima gastos para un periodo determinado y es la guía, por eso decíamos, es la herramienta del cual se tiene que valer todo gobierno. De ahí el desaguisado de decir, bueno, no me votan un presupuesto, me manejo con el presupuesto anterior, con el último, con el del año pasado. Una locura. Sobre todo en la Argentina, ¿no?, en donde los números cambian minuto a minuto. Es una herramienta de planificación. Es una herramienta para la toma de decisiones. Establece límites metafinancieras. Eso es un presupuesto a grandes rasgos. Y un balance, claro, es complementario a pero es un informe retrospectivo que muestra la situación financiera de una empresa, de un individuo, también en un momento específico. Allí se reflejan los activos, los pasivos, tuviste ganancia, el patrimonio neto, tuviste pérdidas, saliste empatado. Algo que parece tan elemental y tan básico, pero que no se lo puede dejar de lado. Porque en conjunto el presupuesto ayuda a planificar y el balance permite evaluar si se alcanzaron las metas que estaban en este presupuesto. Ahora bien, yo sin ser economista ni nada,
es una opinión meramente personal. Digo, cuando vos tenés un presupuesto deficitario, es decir, un presupuesto que ya de antemano te dice, esto va a dar déficit, esto va a dar pérdida, estoy presupuestando los ingresos, los egresos y voy a perder, de alguna forma, es un poco ocurrente, pero de alguna forma estoy anticipando el balance. Ya te estoy diciendo que voy a perder. Y vos me dirás, y bueno, y si no, y si presento un presupuesto que va a ser superavitario y después no se cumple, bueno, del empatado para arriba pude no haber cumplido determinadas metas. Y si el balance después me dice que no cumplí con el presupuesto y tuve déficit, pero ya decirte de antemano que lo vas a tener el déficit es como un balance anticipado. Si bien técnicamente puede un presupuesto prever un déficit, pero claro, lo tiene que hacer de manera consciente, estratégica. Un déficit presupuestario ocurre cuando los gastos proyectados superan los ingresos esperados en un periodo determinado. Y esto puede ser, claro, sí, también una decisión deliberada en contextos como, bueno, por ejemplo, de inversión a largo plazo. Algunas organizaciones o gobiernos proyectan déficit ¿para qué? Para financiar proyectos de infraestructura, de investigación, de expansiones, pero claro, con la expectativa de que esto generen ingresos futuros mayores y que compensen ese déficit. Pero el problema es que vos el presupuesto lo tenés para un año y si vos no tenés esa compensación dentro del año y que después cuando hagas el balance digas, viste, valía la pena invertir. Después, por otro lado, ¿qué es inversión y qué es gasto? ¿Y en qué lo vas a recuperar? Ya lo decíamos los otros días también. El Estado, por sí ante sí, no produce nada. Está obligado a cumplir con determinadas funciones. Dicho esto, habría que agregar que también durante muchos años hemos visto cómo en forma deliberada en los presupuestos se ingresa, o mejor dicho, se marcan ingresos o se prevén ingresos inferiores a lo que naturalmente ya se sabe que va a ocurrir. Esto por la experiencia, por la estadística, porque vos podés tener una idea. Y yo voy a recaudar 1.000, ¿sí? Yo voy a recaudar. De pronto puedo recaudar un poco menos. De pronto también puedo recaudar un poco más. Pero no, si yo sé que mi nivel de recaudación está en 1.000, no puedo presupuestar deliberadamente y no, los ingresos para este presupuesto y no, van a ser de 100, del 10%, y el otro 90% se esfuma directo. O sea, ¿qué elemento tenés para decir voy a perder el 90% de los ingresos? Ahora, ¿esto por qué se hace? Porque también dentro de los presupuestos se asignan las partidas, algunas con una cota mínima de cumplimiento, un piso, y también se trabaja luego en función de la recaudación. Si falta, se acortan partidas, si merma la recaudación, si aumenta la recaudación, o en definitiva, después la recaudación termina siendo esos 1.000 que sabías que iban a ser, pero como vos habías dicho, no, yo voy a tener ingresos por 100, resulta ser que los otros 900 vos lo tenés como un extra. Los gobiernos lo toman como un extra, sobre el cual después no solo te venden, tenemos récord en la recaudación, mirá qué bien que hicimos las cosas. No, si recaudaste lo que ya sabías que ibas a recaudar, pero lo dibujaste de otra manera. ¿Para qué? Para que esos 900 vos después los puedas manejar en forma discrecional. Y que quizás tenga que ver poco o nada, en muchos casos, con los puntos centrales para los que debiera de ser o para lo que se piensa que se hace el presupuesto. Ya sabemos lo que pasa y de sobra qué es lo que ocurre cuando un gobierno, sea este cual sea, hace uso de los recursos, del dinero en este caso,
en forma totalmente discrecional. Otra forma de hacer presupuestos, algunos estados provinciales lo han hecho, lo hacen por programas. Bueno, tengo el programa de, no sé, incentivo a la producción, no sé, vitivinícola, por decirte una cosa. Y destino en el presupuesto para ese programa, qué sé yo, 500 millones de pesos. Ahora, resulta, entonces, ¿y eso cómo se ejecuta? Y bueno, con créditos a productores vitivinícolas, con promoción industrial, con toda una serie de herramientas. Vos sabés que tenés 500 millones de pesos para eso. Ahora, ¿qué pasa? Resulta ser que quizás ese programa no despierta el interés en los productores, no todo lo que ellos esperaban, quizás por ahí no era necesario. Entonces, ese programa no se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que dicen cuando arman los presupuestos por programa? Ah, bueno, che, necesito 500 palos. ¿De dónde los voy a sacar? Y sacá del programa vitivinícola, porque nadie se anotó, porque no los usamos. ¿Y en qué los vamos a gastar? Y no, bueno, no sé, vamos a, entre comillas, regalar computadora. No la estás regalando. Lo tenías en el presupuesto y lo tenías para otra cosa. Y muchas veces los programas que se hacen son programas de los cuales poco y nada se termina ejecutando porque el mercado, porque la sociedad, porque la realidad no lo requieren, pero les termina quedando como un remanente de caja, por llamarlo de alguna forma, a los gobiernos, para que estos discrecionalmente operen con esos fondos. Bueno, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno, en este caso el presidente Milei, con el presupuesto para el 2025? Conceptualmente uno debiera decir, sin entrar en la letra chica, que después teniéndolo uno podría analizar y podría discutir, y para eso estará la Comisión de Presupuesto en el Congreso de la Nación. Si tengo un presupuesto en el cual no estoy contemplando déficit, tiene que ser superavitario en el mejor caso y en el peor caso equilibrado, es decir, no tengo déficit, no, en pocas palabras, no voy a gastar más de lo que tengo, es sano, uno lo piensa como sano, porque aunque técnicamente pudiera tener un presupuesto deficitario, algunos técnicos te van a decir, no, esto puede ser, lo que decíamos, ¿no? Esto que se traduzca luego en una inversión, en donde se recupere y demás, también supone que debieras de tener un respaldo para hacerlo. Y si vos tenés un año un presupuesto deficitario, al año siguiente otro presupuesto deficitario, y ya lo tomás como política, ya te están diciendo en el presupuesto, vamos a perder tanto, terminás envuelto en una gran pelota que después se traduce o en deuda o en emisión. Y las consecuencias también ya las conocemos. En lo que fue la presentación del presupuesto, yo no llegué a escuchar un legislador, creo que era del kirchnerismo, algo le reclama por el contenido del presupuesto y Milei le responde, hacelo, por una ley, por una partida, hacelo, si está dentro del presupuesto, no hay problema. Y uno debiera realmente de entender que es así, si lo tenés dentro del presupuesto, si está presupuestado, hacelo. Llevarlo al presupuesto de tu casa, ¿sí? Y un poco en estos, buscó explicarlo un poco en estos términos domésticos, decir, che, vamos a hacer la cosa al revés. Primero vamos a ver con cuántos recursos contamos y entonces vemos cómo nos repartimos. Y un dato significativo que tiene que ver con una regla fiscal, ¿sí? Que se incluye. Y dice, establécese como regla fiscal que el sector público nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes un resultado financiero equilibrado o superavitario. Aquí yo particular y personalmente pongo un asterisco
donde dice deberá obtener a partir del ejercicio 2025. Bueno, este es el presupuesto 2025 y en los subsiguientes, este presupuesto no me legisla sobre los presupuestos que vengan después. Quiere decir que esta regla fiscal deberá estar para cuando se trate del presupuesto 2026, el 2027. ¿Y acaso si como concepto es sano decir que el presupuesto tiene que ser superavitario o un resultado financiero equilibrado, bien podría ser que fuera una norma y una norma que la tuviésemos inamovible, no que hubiera que citarla en cada presupuesto cada año y que, por ejemplo, estuviese fijada en la Constitución. Y lo que digo, me animo a decirlo, porque de hecho hay muchos países que en su Constitución, en la Constitución de cada uno de ellos, fijan esta regla. Palabras más, palabras menos, lo que fijan es esto. Y que está basado en un concepto que es muy lógico, y es que ningún Congreso puede obligar a un gobierno, y ya no hablo de partidos políticos, hablo a nivel conceptual, a decirle, mire, gaste tanto en esto, sin decirle de dónde va a obtener los recursos. ¿Sí? ¿Lo querés llevar al ejemplo doméstico, no sé, en tu casa? Y bueno, ¿cuánto estamos gastando en el supermercado por mes? No sé, no quiero tirar un número pero no sé. Estamos gastando, voy a poner ejemplos muy pavos. 300. No, bueno, mirá, ¿sabés qué? A partir de ahora tenemos que gastar 700. Sí, todo muy lindo, fantástico, pero ¿y de dónde sacamos los otros 400? Ah, no sé, ya está decidido acá en casa, toda la familia, toda la parentela decidió que, bueno, los que manejan la economía, ustedes van a tener que gastar. Bueno, está bien, dirán. Vamos a poner los 700. Pero los 400 esos que vos no me dijiste de dónde los tengo que sacar, de algún otro lado los tengo que sacar si no los genero. ¿Se entiende? Entonces, como concepto, es sano. Y muchos de estos países que han tenido esta norma dentro de su propia constitución son países que financieramente están equilibrados. Claro, ya lo sé. Pedir una reforma constitucional para incluir esto, ya sabemos todo lo que implica una reforma constitucional en la Argentina. Te entra esto y te entran 8.000 cosas que poco tendrán que ver con esto y quizás hasta atenten con esto, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto habrá que refrescar año a año el concepto de no puedo gastar más de lo que tengo y no me podés obligar a gastar más porque en definitiva, tanto diputados que representan al pueblo de la nación como senadores que representan a los estados provinciales estarían incurriendo en una irresponsabilidad que termina atentando contra los intereses de los ciudadanos por un lado y de los estados provinciales por el otro. Dentro de esto hay algunas características y que tiene que ver dentro de este equilibrio fiscal que se busca, por ejemplo, decir, bueno, dicen que lo que busca es blindar, ¿sí?, la salud financiera del Estado argentino más allá de los vaivenes de la economía. Porque, bueno, vos haces tantas previsiones y los commodities estarán en tanto, entonces, bueno, por exportaciones, según las exportaciones anuales que tenemos, podemos prever un ingreso de tanto, pero mañana, qué sé yo, se armó la guerra en Tumbuctú y se cayeron todos los commodities, que de hecho ahora están en baja, y te cambia la perspectiva. Bueno, ¿qué hacemos frente a esto entonces? Y bueno, reacomodamos también el nivel de gastos al nuevo nivel de ingresos. Claro, hay gastos que están contemplados con partidas mínimas, ¿sí?, con límites mínimos, con alícuotas mínimas en el presupuesto y que se deben de cumplir. Pero hay otros, hay otros que no. Y acá es donde entra esa otra parte, la de mantener fija esa parte que luego
se pueda llegar a manejar como en forma discrecional, si me sobra. Y entonces tiro manteca al techo o la tiro a la basura, según el caso. Y si el caso fuera el contrario, en que no los tengo, bueno, que no afecte precisamente el funcionamiento de todo lo que automáticamente ya está establecido en el presupuesto. Todo esto tiene que ver, claro, con cuestiones de salud financiera. Y las cuestiones de salud financiera son cuestiones de números. El tema es que hay cuestiones financieras que las tenés que resolver con herramientas financieras. Y que lamentablemente, y esto te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos, y le pasa en gran escala al país, no se puede hacer política sobre ello. O no se debiera de hacer o argumentar políticamente sobre ello. Vos, yo, todos vamos a estar de acuerdo en que tengo 10, ¿puedo gastar 10? Sí, señor. Y si no gasté 10, gasté 8 y me quedaron 2, bueno, con esos 2 los ahorro, pago parte de una deuda que tengo, le demuestro a los acreedores de que estoy pagando, no caigo en default, no gasto más de lo que me entra, no me hago una pelota interminable de deuda, no me hago una pelota interminable de emisión, doy previsibilidad y entonces aquel que quiere invertir sabe que puede venir y hacerlo. Esto en un término, si vos querés, más casero, tiene que ver, yo siempre recurrí al ejemplo de que, bueno, frente a una necesidad X puntual, una emergencia, en tu casa vos decís, che, necesito recurrir a un préstamo. ¿Está mal endeudarse? No está mal en un determinado grado, claro, ¿no? Y cuando vos vas a pedir un crédito al banco, un préstamo al banco, lo primero que dice, a ver, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto quiere? ¿Y cómo me lo va a devolver? Y allí sería, bueno, si vos cumplís los requisitos, entonces el gobierno dirá, bueno, sí, invierto, tome, acá tiene. Y si no, nada. ¿Y entonces qué haces? Y bueno, que vendemos la cama de la abuela. Y la abuela y que duerma en el piso. Y ahí empieza a caer tu nivel de vida. Y cuando seguimos, y vende la cama de los pibes. La abuela y los pibes durmiendo en el piso. ¿Y ahora qué hacemos? Y vendemos la joya de la abuela. Bueno, vendemos la joya de la abuela. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora, no sé, no almorzamos. ¿Se entiende? Entonces, si algo así vos no, digamos, sanamente no estás dispuesto a llevarlo adelante como método de vida, no podemos pretender que el país, no el presidente Milei, no estoy hablando de Milei, estoy hablando del país y de la salud financiera que en definitiva termina repercutiendo en todos nosotros. No podemos estar dispuestos a aceptarlo de otra manera. Si no lo acepto para mi propia realidad, no lo puedo aceptar a nivel general. Y entonces ahora viene, y con esto ya cierro, el desafío frente al cual nos encontramos, o del cual seremos testigos y veremos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Si el presupuesto en el Congreso, que insisto, es imperioso que sea aprobado, yo estoy diciendo que tal cual me lo mandaron, no, discútanlo, háganle las modificaciones que sean necesarias dentro de la salud fiscal, ¿sí? Dentro de un marco de salud fiscal, pero bueno, habrán cosas que se puedan corregir, partidas que se puedan corregir, gastos que se puedan eliminar y en su lugar poner otros que sean más necesarios. Eso forma parte del juego y del ejercicio en el Congreso precisamente, pero la herramienta del gobierno, y todos, y los que vengan, tienen que tenerla. Necesariamente tienen que tenerla. Y tiene que ser una herramienta
Eficaz tiene que ser eficiente y tiene que ser sana. No tiene que dejar márgenes por el cual, llámese reasignación de partidas, excedentes o demás, se terminan yendo por agujeros negros, ¿sí?, la plata de todos los contribuyentes. Pero insisto, para esto me parece que es necesario, y vamos a ver qué es lo que ocurre, y ya el gobierno nos está mostrando la realidad, el gobierno y el Congreso, que no creíamos tener nuestra capacidad de asombro completa y no es así. ¿Cuál será el tratamiento, el abordaje del presupuesto en el Congreso? Si será meramente político y desde la discursiva política, o será un análisis financiero razonable, serio y equilibrado. Esto se verá en el próximo capítulo. Todas las semanas tenemos algo nuevo en nuestra querida Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos los que tengo aquí unidos. Bueno, les dejo un saludo y un agradecimiento a todos por acompañar. Y el próximo martes, ¿sí?, ya les escribo para que vean que sé que están ahí, porque siempre me olvido de hacerlo. El próximo martes no, hoy es martes, el próximo jueves, a partir de las 19 horas, vamos a estar compartiendo un nuevo De Regreso a partir de las 7 de la tarde aquí en Instagram. Que estén todos ustedes muy bien. Muchísimas gracias. Hasta el jueves.